ciclo. Les doy la bienvenida a Clínicas, nuestro primer acercamiento a lo que viene a ser los hospitales, y de acá en adelante pues todo es más bonito porque ya estamos en contacto con nuestros pacientes, ¿no? Que es lo que siempre hemos querido. Entonces, bienvenidos a Clínicas y bienvenidos al kit de supervivencia 2024-2 de séptimo ciclo. Como les dije, mi nombre es Heidi Silva. Hoy les voy a explicar acerca de lo que vendría a ser Medicina 1 y mi compañera Nayeli Castillo, que les expondrá pues lo que vendría a ser diagnóstico por imágenes. Y vamos a empezar por los primeros componentes de lo que vendría a ser Medicina 1. Bueno, en este caso vendríamos a tener dos tipos de componentes. El componente que vendría a ser la teoría, el componente que vendría a ser la práctica. En la teoría lo que vamos a ver es nuestro parcial y nuestro final. Y en la práctica lo que vamos a ver es el hospital y el centro de simulación. Entonces, acá en la teoría es importante recalcar a ciertos puntos porque ya no va a ser tan, digamos, tan así como básicas que teníamos un tema por semana, sino ahora vamos a tener como que varios temitas por semana. Y en este caso, por ejemplo, sacando cuentas entre parcial y final, son como 70 temas. Entonces hay que tener un poquito de énfasis ahí. Y en lo que vendría a ser la práctica, ya vendría a ser elegido, que le recomiendo pues que hay algunos compañeros, quizás que ustedes conocen, que han rotado por esos hospitales y que les pregunten cómo es el método de evaluación que tienen en estos hospitales. Y el centro de simulación pues les voy a explicar a continuación para que ustedes tengan un poquito más de noción sobre esto y no vayan tan perdidos como muchos de nosotros fuimos. Entonces, la teoría. La teoría es virtual y se da 2 veces por semana. En nuestro caso fue los lunes y los jueves. Y se cambiaron los pasitos también debido a que los lunes teníamos teoría y después pasitos y así. Entonces, eso trátenlo más que todo con sus delegados para que no se los cruce. Además, tenemos a un doctor distinto por cada segmento. Por ejemplo, tenemos a la doctora Ángeles, también tenemos al doctor Suárez, el cual trabaja en el Revaliati, y que también los de teoría te van a enseñar en el centro de simulación. Entonces, ¿por qué, Heidi, yo tengo que estar atenta a teoría? Porque si te vas al centro de simulación y te toca justo el doctor Suárez, que esta semana le tocó la primera semana, y te pregunta sobre esos temas, ¿qué le vas a responder? Él te va a preguntar cositas que él ha dicho en su clase. Y lo digo por experiencia porque para final me tocó con el doctor Suárez, y el doctor Suárez nos preguntaba cosas de lo que decía en su clase. Entonces traten de estar atentos y así. Ahora, siempre hemos comprado, en lo personal, siempre he comprado de grabadas de diferentes personas, de patología, de farmacología, de PBM, de lenguaje, de todos los cursos que hay de básicas. En este caso, el tip que yo les traigo en realidad para Medicina 1 es que vean las diapositivas. Muchos de ustedes tienen iPad, tablet, o quizás muchos son como yo, que tengo la tablet, pero que no la utilizo y me gusta más el papel. Entonces yo lo imprimo y vamos escribiendo al lado. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces en las de grabadas se omiten ciertas cosas o las imágenes son muy chiquitas y no lo puedes entender como tal, sino tienes que entenderlo con la imagen que está ahí plasmada y que te lo explica muy bien. Y vamos a dar formativos. Estos formativos son para que ustedes se evalúen y vean en qué nivel están. Asimismo, estos formativos van a estar ahí y ustedes quizás para el parcial lo que van a hacer es repasar estos formativos para dar su parcial, que es lo que hacíamos. Porque muchas veces como que los casos que te colocan ahí son muy parecidos a tu parcial, ¿ok? Entonces, y son obligatorios para dar tu examen parcial y final. Son 7 formativos y se dan por segmentos. Y bueno, chicos, lo que yo les quiero decir es que sí hay banco de formativos, pero traten de darlo a conciencia. ¿Y por qué les digo que traten de darlo a conciencia? Para que ustedes vean en qué nivel están. Los exámenes de teoría son en cartilla. Entonces, ustedes van a poder marcar, van a poder ver y van a poder hacer todo lo que quieran en el pleno examen, pero se van a acordar de las cosas que han ido repasando. Entonces, traten de darlo a conciencia y con lo que ustedes estudian. Y como les dije, entrar a clases. ¿Cuál es el libro base de Medicina 1, Heidi? Es el de Largentes. ¿Y por qué les digo eso? Porque a continuación tenemos lo que vendría a ser
les voy a explicar el centro de simulación, que se da una vez por semana, que se encuentra frente al Hospital Revaliati. A nosotros nos tocaba los miércoles y se dan de diferentes horarios. Es desde las 3 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. A algunos les va a tocar de 3 a 4:30, a otros desde las 4:30 hasta las 5:30 y otros de 5:30 a 7:30. Así les va a tocar. Entonces, ese es el centro de simulación. Y se van a rotar por los diferentes doctores, como les digo, que también tocan teoría. Y tienen que prepararse para esto porque antes nos matriculábamos con los doctores, por ejemplo, no sé, yo quería matricularme con el doctor Dagnino y todo el ciclo me tocaba con el doctor Dagnino. No, esta vez no te va a tocar con el doctor Dagnino. Esta vez te va a tocar con el doctor Dagnino, por ejemplo, en la primera semana, la segunda semana te va a tocar con el doctor Suárez, la tercera semana te va a tocar, no sé, con el doctor Silva, no sé. Entonces, así les va a ir intercalando y ustedes tienen que acoplarse a lo que el doctor les vaya diciendo. Por eso es que les recalco bastante la teoría, porque de eso les van a preguntar. Y las notas ya dependen de cada doctor, cada uno tiene su criterio de evaluación. Y también, ¿qué se presenta, Heidi? ¿Qué hago en el centro de simulación? En el centro de simulación van a tener dos actividades. Primero, que en todas las semanas van a tener que presentar una historia clínica. Así que esta semana o estas semanas ya que faltan para regresar a clases, lo que vamos a hacer o lo que les recomiendo que hagan es que vayan viendo las partes de la historia clínica, que se hace una historia clínica. ¿Para qué? Para que ustedes se familiaricen y de esta forma ustedes puedan resolver los casos clínicos. ¿Por qué? Porque a ustedes no les van a dar, por ejemplo, el plan de trabajo. Uno, no les van a dar el plan de trabajo, no les van a dar el diagnóstico. Y con el plan de trabajo, ¿a qué te refieres, Heidi? Al laboratorio, a diagnóstico por imágenes, a los exámenes que ustedes piden. Entonces, Medicina 1 también va relacionado a otros cursos, que es diagnóstico por imágenes y laboratorio. Más que todo eso, que es la historia clínica y que ustedes tienen que ver. Y como les digo, el libro Argentes les va a ayudar un montón porque también te explica la fisiopatología. ¿Y por qué les digo la fisiopatología? Porque hay una parte de la historia clínica donde te piden explicar cómo es la fisiopatología del paciente, o sea, cómo llegó a desarrollar esa enfermedad. Entonces traten de leer ese libro para que ustedes tengan una noción y cuando les pregunten ustedes puedan responder. Porque en el centro de simulación, si bien es cierto, te vas a exponer o uno de tus compañeros va a exponer, pero también tienes que ganarte tu nota tú, porque el doctor va a decir, ¿y tú cómo te apellidas? ¿Y tú cómo te apellidas? El que participó. Silva, doctor, ya, te pone un puntito. ¿Y tú cómo te apellidas? Castillo, ya, te pone un puntito. Y eso ayuda a subir tu nota, porque ahora les voy a explicar, después les voy a explicar los pesos y van a ver que es importante. Ahora, hay también dos actividades más que se presentan, que vendría a ser la revista de revistas, que es RR, y lo que vendría a ser un PPT con la teoría. Ahora, en nuestro caso, en el 2024-1, lo que pasó fue que nos intercalaron. O sea, una semana revista de revistas, una semana PPTs, o así. O sea, una semana se intercalaron. Entonces, Heidi, ¿qué es una revista de revistas? Van a buscar, como ya nos han enseñado en metodología, etc., van a buscar un artículo de revista con respecto a un tema que les van a dar en el aula virtual. Y mayormente estos temas se tratan de comparaciones entre medicamentos, o sea, si un medicamento hace bien, un medicamento hace mal y así. Pero ¿con qué metodología? Con una metodología PICO. Entonces vayan familiarizándose con esa metodología para que ustedes al momento de que se vayan al centro de simulación no estén perdidos y digan, ¿qué es la metodología PICO? Porque sinceramente la semana 1 que fuimos no sabíamos qué era la metodología PICO, me acuerdo que presentamos un artículo de revista que no era y etc. Y, por ejemplo, en lo que más recuerdo que había una doctora que bastante énfasis le ponía al revista de revistas, que era la doctora Yamoca. La doctora Yamoca se enfocaba en la metodología PICO, pero especialmente en lo que vendría a ser los resultados. Entonces, léanlo, repártanse con sus compañeros y así, para que ustedes no se traben al momento de explicarlo y así. Y les va a tocar con sus compañeros y me parece que es por orden de apellido. Así nos tocó el ciclo pasado. Y también lo que les vendría a decir es que se presenta un PPT con diagramas que resumen la teoría. Por ejemplo, el que mayormente dicta las teorías es el doctor Suárez. Y acá también les doy como que
un pequeño spoiler, es que el doctor Suárez una vez nos llamó la atención porque había compañeros que solamente se iban a leer las diapositivas. Entonces, tip, no se vayan a leer las diapositivas porque ya estamos en clínicas y a los doctores no les gusta que leamos las diapositivas. Y también no solamente copien y peguen lo que hay en teoría, lean su Argentes, vean su Argentes, porque de verdad les va a servir un montón, tanto para su teoría como su centro de simulación. Y ahora voy a lo que todo el mundo nos gusta, el hospital. Nuevamente, el Argentes. ¿Por qué? Porque te va a dar la base para que te vayas al hospital y veas al paciente y tienes correctamente tu historia clínica. ¿Y por qué te digo que tienes correctamente tu historia clínica? Porque a nosotros nos evaluaron las historias clínicas. Como ustedes pueden ver, acá hay evaluación de historia clínica en la semana 2, evaluación de historia clínica en la semana 4, evaluación de historia clínica en la semana 7. Entonces, a ti te dejan solito en la cancha, o sea, en el hospital, con todas las camas y tú vas a elegir un paciente o te van a asignar un paciente para que tú le hagas la historia clínica dependiendo del segmento que estás tratando. Por ejemplo, esta semana, por ejemplo, la primera semana no todavía he tocado neumo, no todavía he tocado cardio, te van a hacer lo básico, pero ya te tienes que ir con la mentalidad de qué es una historia clínica, qué voy a anotar en una historia clínica. Por ejemplo, el tipo de fascia. Yo, por ejemplo, no sabía que era un tipo de fascia. Entonces tienes que ir con tu mente, ya con tu tipo de fase que vas a ver y así. ¿Qué signos voy a ver? Ah, y me olvidaba. Chicos, no se olviden que las historias clínicas tienen que diferenciar muy bien lo que es signo y síntoma, porque los doctores en el centro de simulación nos llamaban muchísimo la atención porque no sabíamos diferenciar entre signo y síntoma. Entonces, fijo, diferencien entre signo y síntoma porque les van a preguntar, tanto en el hospital como en el centro de simulación. Y es fijo que les van a preguntar. Entonces, en el hospital lo que nos hacían era 3 veces por semana en el horario de 8 a 11 de la mañana, con sus respectivas sedes, obviamente. Y como les digo, nos piden que evalúen las prácticas y se hacen pasitos virtuales, que son 3 por semana. Estos pasitos sí son como que un poco más específicos que los exámenes parciales y finales, porque el examen parcial y final son casos clínicos como tal, y de verdad que si tú estudias, lo sacas al toque, pero en el pasito sí te dicen cositas puntuales, quizás leer un poquito más, ver las diapositivas, porque les cuento algo que me pasó. Lo que pasó fue que en la semana 1 yo había leído mi de grabada y había una parte donde había signos, creo que era el doctor Suárez, y yo no lo había leído. Y yo decía, pero el doctor Suárez, ¿de dónde lo sacó? Si yo nunca lo he visto. Y yo había leído la de grabada. Y el doctor Suárez había agregado esa diapositiva. Entonces, chicos, nuevamente, por favor, hagan caso a sus diapositivas, lean su Argente, porque de verdad de ahí les va a venir y les aseguro que van a tener puros 20 en sus pasitos. Más que todo eso, y lo que vendría a ser ya las calificaciones, que esto nosotros nos lo dieron al final, pero se los doy a ustedes, no sé si les colocarán. Y en este caso, pues tendríamos tres cosas: cognitivo, procedimental y actitudinal. Y Heidi, ¿qué nos evalúa? ¿Se acuerdan que les dije en esta parte que práctica era hospital y centro de simulación? A nosotros nos hicieron valer más lo que vendría a ser el centro de simulación. Tenía más peso que las notas de nuestro hospital. Entonces vemos que en el cognitivo lo que vamos a ver hay un cognitivo práctico, que es el 25%, pero si ustedes se dan cuenta, hay 3 cognitivos del centro de simulación, que es el cognitivo de revista de revistas, hay un cognitivo de SEM y hay un cognitivo de caso clínico. Entonces, en el caso clínico es informe que lo tienen que subir y que, por ejemplo, cuando les toca el doctor Suárez es un amor de persona y cuando a mí me tocaba, yo le enviaba la historia clínica y le decía, doctor, ¿puede revisarlo para ver si está bien, qué le puedo modificar y así? Y les aseguro que les va a ayudar un montón. ¿Por qué? Porque es su nota, chicos, es su nota y eso no se lo va a evaluar en ese momento, sino al momento que sube. Y tenga bastante cuidado con el Turnitin. Y la revista de revistas, como le digo, y ese. Y el cognitivo práctico, que ya vendría a ser su hospital. Y en el procedimental tenemos a los procedimental práctico del hospital, que vale 50%, al procedimental práctico presencial, que es lo que vendría a ser el centro de simulación, y en el actitudinal ya tenemos 50-50. Si ustedes se dan cuenta, el cognitivo vale 40%, pero
hay más puntos para el centro de simulación. Y en el procedimental de práctica tenemos 50% hospital, 50% centro de simulación, y esto vale 50%, y en el actitudinal sí es 10%. Entonces, chicos, les deseo muchísimos éxitos en Medicina 1, estudien un montón, no se frustren, pueden ver ahorita, por ejemplo, lo que es las APPs, les ayuda un montón. Y más que todo, disfruten su bienvenida a clínicas y espero que la pasen muy bonito en sus sedes que han elegido. Bueno, entonces seguiríamos con diagnóstico por imágenes. Hey, pues, compartir diagnóstico por imágenes, por favor. Gracias. A ver, un antes, ya. Sí, diagnóstico por imágenes es un curso que yo sé que al principio es como que un poco complicado porque como ven acá son imágenes todo de blanco y negro. Cada imagen es por un método distinto, ¿no? Como ven tenemos una radiografía, tomografía, resonancia, también hay ecografía y hay tipos de ecografía. En cuanto a todos estos tipos de estudios, lo que tienen que sí aprenderse son los términos que se usan, ¿no? O sea, radiolúcido, radiopaco, en tomografía, hipodenso, hiperdenso, perdón, el tipo de corte, si es con o sin contraste, en resonancia también, si es hipointenso o hiperintenso, y si está tomado en T1, T2, igual también el tipo de corte y contraste. Esto es importante porque en sus clases de práctica les van a pedir describir las imágenes, ¿ok? Y es importante que ustedes comprendan todo esto y que ya se lo vayan aprendiendo, porque, bueno, yo sé que al principio es como que un poco confuso, a mí también se me hizo confuso porque como ves muchas imágenes, todo blanco y negro, pero hay distintos cortes, distintos órganos para ver, pero con la práctica de verdad que van a tener, va a ser mucho más sencillo. Más adelante les voy a explicar más o menos cómo es la dinámica. A ver, hey, siguiente, por favor. Ya. Ahí ven la ecografía, ¿no? Tienen que aprender los términos que es anecoico. Cuando es anecoico siempre es agua y es todo negro. Hiperecoico, hipocoico, se ve la imagen con o sin refuerzo, si se ve sombra. La otra imagen que ven que tiene, o sea, una tinción roja es una ecografía Doppler, ¿no? Que se usa para ver vasos realmente. Y ven ahí los tipos de corte que ustedes ya saben por anatomía. Igual les van a preguntar y va a ser mucho usado en diagnóstico por imágenes, ¿no? Coronal, axial, sagital, coronal frontal, etcétera. Siguiente, Hey, por favor. Esa es como una mini introducción a lo que más o menos van a ver durante todo el ciclo de diagnóstico. En cuanto a la teoría es presencial, como ya les habrán dicho. Los PPTs van a estar en el aula virtual, sí y no. Porque al principio yo me acuerdo que, pues no sé si va a ser el caso de ustedes, pero en nuestro ciclo los doctores no querían subir, en el caso de diagnóstico, los PPTs al aula virtual. Y o sea, sí era algo injusto, pues no, porque la mayoría de personas que van a las teorías, o bueno, van viendo ya el PPT, estudiando de ahí, o igual todos queremos tener el PPT con acceso, ¿verdad? Pero no lo subían, pero el delegado del curso o alguien del salón tiene que ser responsable de que vaya y le pida a cada doctor que está dando la teoría que pase pues el PPT y lo pasen por el grupo, ¿sí? Y bueno, después empezaron a subir los PPTs al aula virtual, pero los PPTs del aula virtual no eran los mismos que proyectaban los doctores. Y ahí venía otro problema, ¿no? Porque a veces algunas personas se confiaban en ese PPT y al final no era, pues, ¿no? Porque los doctores cambian sus PPTs o les agregan más cosas o quitan algunas cosas, etcétera. Por lo tanto, es muy importante que asistan a las clases de teoría presencial de diagnóstico por imágenes, porque además también ahí los doctores van a decirles como que ojo en esto, ojo en lo otro. En total son de 2 a 3 por semana, PPTs, ¿no? La teoría es solo un día, pero generalmente son 2 PPTs por semana, así que no se preocupen. Y bueno, para cada semana va a haber un doctor distinto. Y ojo acá porque esos doctores son los mismos que los doctores de práctica. Así que tu doctor de práctica le puede tocar dar su clase una semana y yo les recomiendo que sí o sí vayan esa semana que le toca a tu doctor de práctica porque ellos llaman a sus alumnos o a personas de sus grupos y a los que van y se acercan o les ayudan, les ponen puntos extras, ¿no? Yo perdí esa oportunidad, así que les recomiendo que ustedes no la desaprovechen y hagan eso. Y en cuanto a los libros base, son dos en realidad. Uno está en Clinical Key, que es el Herring,
Y el otro, bueno, lo pueden encontrar por internet o se lo pueden comprar, que es el Pedrosa, que les va a ayudar bastante, pero, acá un pero, lo que pasa es que las imágenes que vayan a poner en los exámenes, tanto sea como el parcial, como el final, o los pasitos, eh, bueno, van a ser todos de las clases de teoría, ¿no? Y por eso es recomendable estudiar más que todo de los PPTs. Sí, yo sé que hay mucha más información, que hay información más concisa, más precisa en otros lugares, pero para dar el examen, los pasitos y todo lo demás, tienen que estudiar full los PPTs porque de eso va a venir. Incluso a veces vienen las mismas imágenes que del PPT, así que ojo en eso. Y lo que yo les recomiendo es imprimir los PPTs porque no, tal como dijo Heidi, para MED 1, por ejemplo, no habían de grabadas, para diagnóstico tampoco hay de grabadas, y bueno, puedes hacer tus pruebas de grabadas, sí, pero yo creo que lo más recomendable es imprimir o tener a mano los mismos PPTs y las imágenes. Lo que yo hacía era que agrandaba las imágenes porque este es un curso más que todo visual y también de teoría, les va a ayudar bastante a señalar y poner ciertas características que los doctores vayan mencionando, tanto en la teoría presencial o como la grabada, ¿no? Pero más importante tiene la teoría presencial, así que acuérdense de eso, por favor. Siguiente PPT, por favor, Heidi. Ya, ahí está en cuanto al parcial y el final. Como les decía, en los dos va a venir imágenes de los mismos PPTs de la teoría presencial. ¿Ok? El parcial viene de las teorías. Ahora, ¿viene banco? Bueno, en el parcial pasa el grupo A y grupo B, ¿ya? Y los exámenes son ambos en la biblioteca de la universidad. Y bueno, yo me acuerdo que vino muy poco, de verdad, muy poco de banco en cuanto al parcial. Y ya para el final ya no vino de banco, pero en algunos sí les vino pasitos, o sea, preguntas de los pasitos que habían venido. Ah, los pasitos son también 2 pasitos por semana, pero se da el mismo día. No recuerdo bien, creo que eran los miércoles, jueves creo, no me acuerdo bien, pero era una vez a la semana, un día a la semana, los pasitos, pero eran 2 y eran seguidos, ¿no? Porque como les digo, mayormente son 2 temas por semana, un pasito de un tema y el otro pasito de segundo tema, ¿no? Pero son 2 pasitos a la semana, cada uno de 10 preguntas, ¿sí? Y bueno, y viene, como les digo, también los pasitos, viene lo que es la teoría presencial de los doctores. Ya, y al final, yo me acuerdo a muchos nos ayudó lo que es la práctica por Teams, porque las prácticas que van a dar son virtuales y ahí es más que todo escribir imágenes, y por el final vino más que todo eso. Así que no descuiden su práctica, no descuiden diagnóstico, sobre todo porque yo sé que Medicina 1 es el curso que más créditos tiene y es el curso que la mayoría va a estar más enfocado, pero no es recomendable que dejen de lado diagnóstico ni tampoco laboratorio, porque muchas personas se han quedado por eso, por diagnóstico y laboratorio y no por Medicina 1. Entonces, ojo con eso. Siguiente, Hey, porfa. Ya, y la práctica, como les dije, va a ser por Teams. Ustedes, por ejemplo, van a tener un docente, ¿no? Yo me acuerdo que en mi grupo éramos 10, ¿no? Y cada docente maneja 20 alumnos y los dividen en grupo A y grupo B. ¿Y cuál va a ser el horario que ustedes van a tener? Bueno, la verdad que ese horario se va a coordinar con su docente, ¿sí? Porque depende también de la disponibilidad de los docentes y de ustedes, porque no todos van a ir los mismos días al hospital. También los días que vayan al hospital va a ser coordinado con su doctor y a la hora también tiene que ser coordinado con su doctor. Y en el caso de diagnóstico práctica por Teams, también va a ser previa coordinación al doctor. Así que ni bien ustedes tengan ya su grupo, porque les van a pasar un Excel donde esté su grupo de práctica de diagnóstico, elijan un delegado. Y ese delegado va a ser responsable que se comunique con el doctor y bueno, y coordine el horario con ustedes y con el doctor, ¿no? Los informes son de 2 a 1 informe, varía por semana. ¿Y por qué? Porque algunas semanas presentamos 2 informes, porque otras semanas presentamos un informe. Como ven acá, al lado derecho, hay una tablita que he colocado, que son las tablitas de los seminarios. Es que ellos lo dividen, es medio raro ya, porque el componente se llama diagnóstico práctica, pero el curso lo dividen entre práctica y seminario. Sí, yo sé, es un poco confuso, pero así lo hacen. Y bueno, los seminarios, como ven, son la semana 1, que es de patrones radiológicos pulmonares, ¿no? Y en las veces que ustedes tienen seminario,
solo presentan, me parece, un informe y las semanas que tienen práctica sí tienen que presentar 2 informes como tal, ¿no? Y como ven ahí varía, ¿no? En cuanto a parcial y final. Ya. Y bueno, y la nota que les pongan a ustedes en su práctica va a constar de la participación y algunas semanas tienen exposiciones. Bueno, ¿y qué semanas van a haber exposiciones? Van a ser justamente las semanas que tengan seminario. Ahí en la tablita, bueno, a ustedes igual les van a dar su tablita con las fechas de seminarios y los temas que se va a tocar, así que no se preocupen, eso les van a pasar. El que yo les comparto es el que nos dieron a nosotros. Eh, Capaz es similar, no sé si han cambiado o no, pero ya van a saber. Entonces, eso es lo que va a variar, ¿no? Las veces que ustedes tengan seminario van a tener que exponer, aunque depende de la dinámica de cada docente, la verdad. Depende de la dinámica de cada docente, porque en algunos docentes sí hacían exposiciones todas las semanas, otros respetaban esto de seminario y práctica, y bueno, y la nota, como ya les dije, es de participación y expos, y más que todo es descripción de imágenes, ¿no? Y preguntas que haga el doctor o la doctora. Así que estén atentos en su práctica, porque de ahí van a aprender bastante en cuanto a descripción de imágenes y todo lo demás, y les va a ayudar a diferenciar varias cosas, ¿no? Y bueno, siguiente por favor, Hey. Ya, como ven, ahí está, esos son los que es una semana de práctica. Está la nota actitudinal, luego está el informe S3, este es de la semana 3. Está la evaluación S3, que es la evaluación de un pasito, luego está el informe S4 y la evaluación S4, que es el otro pasito, y la nota de práctica, ¿no? Que es en la clase por Teams. Todas estas notas corresponden a las notas doblemente de una semana. En este caso he puesto un ejemplo de la semana 3, ¿no? Por eso les dije que a veces se presentan 2 informes, pero acuérdense que siempre van a haber 2 pasitos, así que no se olviden, siempre 2 pasitos, nota de práctica y actitudinal que se las va a poner su docente de práctica, ¿no? Siguiente, Hey. Eso ha sido todo, chicos, de verdad, muchas gracias. Si tienen alguna otra pregunta, la pueden hacer. Chicos, sé que no hay ponente para lo que es este laboratorio, pero yo quería como que darles unas recomendaciones para el laboratorio porque entre los 3 cursos, para mí el que se me hizo un poco más fácil, no sé si para nadie fue igual, pero fue un poco más laboratorio porque el laboratorio tiene la facilidad de que no es como medicina uno que tiene, por ejemplo, por semana 4 diapositivas, 4 temas, o como diagnóstico que son 2 a 3 diapositivas. Laboratorio tiene solamente una sola diapositiva y son bastante cortitas, la verdad. Y yo realmente lo que les podría recomendar de todo corazón es que vean las apps que están colgadas y si les colocan en apps, entren, porque los chicos de laboratorio son muy buenos. Está Bruno, y que me tocó como asesor a mí, y está una chica más, no recuerdo su nombre, pero son muy buenos, te dan información muy exacta de lo que te van a preguntar. Si ustedes les prestan atención, van a ver que para su parcial y su final les va a ir muy bien. Yo les digo porque para mi parcial de laboratorio no me fue tan bien como yo hubiera querido, sí aprobé, pero no hubiera como yo hubiera querido, porque me guiaba un poco de las teorías, pero los chicos como que te hacen un poco más la vida más fácil, por decirlo así, porque te ayudan a entender ciertas cositas y como les digo, laboratorio y diagnóstico les sirve para hacer las historias clínicas, para su plan de trabajo, entonces traten por ahí de ver, y más que todo porque el laboratorio es más liviano, más aligerado. Por ejemplo, entre mi doctora de diagnóstico y mi doctor de laboratorio la llevaba súper tranqui. En laboratorio lo que se presentan son historias clínicas por semana. Son muy fáciles. Si ustedes
es por curso, por grupo, son 10, entonces se pueden dividir cada uno una parte y lo van a hacer, lo van a poder explicar y chicos, de verdad, laboratorio es uno de los cursos que ustedes, si desde ahorita se pueden estudiar, créanme que van a llegar y van a decir, wow, sí, Heidi tenía razón, es bastante llevado. Yo me acuerdo que cuando yo soy muy de banquear, y yo banqueo desde los exámenes del 2020 hasta la actualidad, entonces se consiguen por ahí los exámenes y traten de colocar el porqué de las cosas al costado, los valores, no se asusten, no vienen valores, vienen más que todo el porqué de las cosas que se tienen que pedir y los pasitos vienen acerca de los casos clínicos y nada, o sea, es un curso bastante llevadero, es un pasito nada más, no son dos o tres como en el caso de, pero es un curso bastante llevadero. ¿Y qué más les podría decir? Los doctores son bastante chill, la verdad. Son patólogos, la mayoría, y no sé si nadie quisiera agregar algo sobre el laboratorio. Sí, yo también quiero dar como que un comentario sobre el lago. Todo lo que ha dicho Heidi es verdad. Y bueno, sí, las teorías son solo un PPT por semana, así que es un poquito más tranquilo y es la resolución de 2 casos clínicos, lo que va a hacer en su clase de práctica. Igualmente también los horarios que tengan en práctica va a ser por Teams y va a ser también previa coordinación con su docente. Y por grupo aproximadamente son 10 participantes, de 10 personas. Y sí, como dijo Heine, es un curso difícil, pero no se confíen, sí, por favor, no se confíen, nunca se confíen. Aseguren bien su parcial, pero tampoco como que se confíen para el final porque eh, los puede agarrar cositas por sorpresa. Y también las teorías son presenciales, eran los lunes, no sé si ahora ha cambiado, pero en nuestro caso eran también los lunes, las teorías presenciales. Yo les recomiendo que sí las escuchen porque hay cosas que los doctores resaltan y cositas que dicen como que ojo acá, ¿no? Y yo el parcial lo sentí como que venían más sobre las clases prácticas, lo que me enseñaba la doctora, ¿no? En mi caso, mi doctora fue la doctora Pamela y de verdad que enseña muy bien. Ah, y también los docentes de laboratorio práctica es igual que diagnóstico, o sea que son distintos docentes por semana y que puede que uno de los docentes, no puede, sino que son los mismos doctores de práctica que dan las clases de teoría, ¿no? Son los que rotan por semana. Y mayormente son distintos, un docente distinto por semana. Y bueno, como dice Hey, sí les va a ayudar a banquear, así que consíganse bancos, pero eso no es que, con eso no estoy diciendo que va a venir banco, no, pueden venir preguntas similares, como también vienen preguntas que no es banco, pero ya se van a ir familiarizando. Y como dice Hey, sí, ustedes acostúmbrense a por qué se pide tal examen, ¿no? En caso de laboratorio. Y mucho se relaciona, en laboratorio son exámenes auxiliares, ¿verdad? Y los doctores les van a decir que el laboratorio es importante, sí, pero siempre guiado de la clínica. Entonces, eso como que van a relacionarlo con sus clases de semiología, sobre todo con sus clases de práctica en el hospital. Así que en el hospital estén ustedes atentos. Si ustedes en el hospital pueden hacer el pase de visita con sus doctores, genial, porque es en el pase de visita cuando los doctores evalúan a los pacientes cada mañana, ven sus laboratorios, preguntan sobre exámenes o mandan a hacer tales exámenes, que eso les va a ayudar a que ustedes relacionen bastante, tanto diagnóstico por imágenes, porque incluso los doctores van a hacer que ustedes vayan a ver las radiografías, tomografías en el sistema, ¿no? Y les van a enseñar, y también para que lo relacionen con exámenes auxiliares, ¿no? De laboratorio. Así que el laboratorio no es un curso, no es un curso difícil, así que estén tranquilos en cuanto al laboratorio. Creo que es un curso que van a estar como que así tranquilos y los doctores de laboratorio no son, no, a ver, no voy a decir que, por así decirlo, no son tan exigentes, ¿no? Como otros cursos como en diagnóstico, como medicina uno, pero también toman la importancia, no se relajen en ese curso, porque recuerden que tiene la misma cantidad de créditos que diagnóstico, así que si no les va tan bien en diagnóstico, pueden recuperarlo con laboratorio y viceversa. Por eso no se duerman en ese curso. Y bueno, chicos, eso ha sido todo, la verdad. Les deseo suerte este ciclo, estudien bastante, no se confíen eh, y hagan todas las preguntas que quieran a sus doctores, sobre todo en la práctica clínica. Ahora van a sentir que están viendo medicina de verdad, porque van a ver pacientes así en persona, van a poder escuchar muchas más cosas y descubrir
muchas cosas que no nos han enseñado en la universidad y que es la realidad de nuestro país, pero van a verlo en los hospitales y la verdad es que es muy bonito, ¿no? Así que disfruten todo eso y sáquenle provecho. Eso es lo que yo siempre digo. Traten, sea el que sea el doctor que les toque, sea el que sea el hospital que les toque, ya sea doctores de práctica, de complementarias, sea el que les toque, ustedes traten de sacarle el mejor provecho. ¿Sí? Pregúntenle lo que ustedes quieran, pregúntenle todas las dudas que quieran, eh, porque, bueno, porque de todo eso ustedes van a aprender. Así que eso ha sido todo, chicos, de verdad, por mi parte. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la manito o prender su micrófono o escribir por el chat. Gracias. Chicos, también no se olviden de preguntar a sus delegados sobre cómo es la evaluación de parcial y final, porque el año pasado supuestamente habían colocado como directiva, creo, que era que el parcial, o sea, que aprobar el parcial, sí o sí tenías que aprobar el final. No es como que saco 09, ay, saco 09 en el parcial y ya en el final recupero. Entonces tratan de preguntar por ahí porque no sé si lo aplicarán para su ciclo o algo así. No sabría decirles, pero pregunten para que no les agarre por sorpresa. Bueno, eso sería todo. Sí, ahora sí ya acabé. Sí, Camila. Sí, hola, buenas noches. Si bien es cierto, me han dicho de que todas las clases, bueno, de cada siglo paran cambiando, entonces, por ejemplo, no es recomendable tampoco estudiar mucho de las degras, porque si bien es cierto, las clases como paran cambiando, entonces al estudiar de las degras pueden confundir. Entonces, lo que recomiendo solamente es full PPT, full clases, ¿verdad? Y no confiarse en materiales que podamos comprar por ahí. Sí, exactamente, porque, bueno, ciclo a ciclo, los doctores cambian de PPTs, pueden agregar cosas, quitar cosas. Algunos PPTs, algunos doctores no cambian mucho, pero si no, como les mencioné y como tú lo acabas de decir, no es recomendable confiarse en material que ustedes han comprado, degras, todo eso, sino que estudien el mismo PPT, porque los doctores van a tomar del mismo PPT, de los mismos cuadros que ellos hagan, de las mismas imágenes, exactamente lo mismo que ellos pongan en sus diapositivas. Sí, porque no, yo no sé si recuerdas que para neuro habían colgado algunas diapositivas de grabadas y esas diapositivas ya no se utilizaron. Entonces, mejor denle énfasis a lo que lo utiliza el doctor en su Zoom y anoten todo lo que digo. Creo que ahorita sí se me escucha. Muchas gracias de nuevo, Nayeli y Heidi, por la ponencia. Y no sé, bueno, ya estuvieron como que ahí hablando, este, aparte de las preguntas. Y bueno, voy a terminar la grabación. Lo voy a subir de todas formas para que lo puedan compartir con sus compañeros y así. Y bueno, pues de verdad agradecerles por su tiempo, así como también a nuestros dos queridos ponentes. Gracias, chicos, buenas noches. Gracias, chicos. Gracias, Lilian.